¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto de tenerlos nuevamente. Acuérdense por favor que les pido que pongan su like, que compartan el video, inscríbanse a mi canal para seguir agrandando esta familia que estamos creando. El tema que voy a tratar hoy es el tema de la frustrada reunión o el reality show que, que hubo hoy en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. La verdad que es un hecho sin precedentes, histórico. Yo creo que eh, jamás en el mundo diplomático ha habido una escena como lo que ha pasado hace unas horas, y creo que básicamente responde a la testarudez de este hombrecillo, este atrevido y este patán de guerrerista eh, Zelensky. La voluntad del presidente Donald Trump, y para aquellos que en más de una oportunidad, yo me incluyo, siempre hemos cuestionado eh, el carácter del presidente Donald Trump, sobre todo ese, eh, ese espíritu beligerante, bravucón, soberbio, esa arrogancia que le brota eh, por los poros al presidente Donald Trump. Para aquellos que en más de una oportunidad, y ya digo, yo me coloco como número uno y hemos criticado siempre al presidente Donald Trump, pues ahora el tiro nos salió por la culata porque hemos visto un presidente con una capacidad inmensa, con un soporte eh, irreconocible ante la bravuconada y la insolencia del señor Zelensky. La verdad que esta, esta escena del señor Zelensky que parecía, caramba, yo sabía, tengo informe de que este señor Zelensky es adicto a los famosos tiros por la nariz. Por eso es que se le veía bastante absorbándose la nariz y bastante inquieto. Parece que le faltaban unas cuantas dosis. Pero bueno, en realidad es muy una escena muy funesta la que ha pasado en la sala oval de la Casa Blanca. Y yo creo que la responsabilidad de, de esta situación es de los europeos, de los miembros de la OTAN. Es bochornoso que después de varios años de guerra y teniendo enfrente al señor Donald Trump, que está dispuesto a poner un pare a toda esta sangría, a toda esta matanza de soldados rusos y ucranianos, todavía eh, exista la beligerancia de estos presidentes y primeros ministros de Inglaterra, de Francia, de Alemania y de la mayoría de los miembros de la Unión Europea. Esta sed de, de sangre para continuar esta guerra. El, el presidente Donald Trump lo ha dicho en reiteradas veces que lo que quiere es ponerle fin a estas hostilidades. Quiere pasar a la historia y me parece bien, como un presidente pacificador, como un presidente que odia a pesar de su personalidad y a pesar del porte soberbio y arrogante
que en más de una oportunidad yo criticaba, a pesar de todos esos defectos que luce en apariencia, a pesar de esas cosas, hemos visto a un presidente bastante tolerante en esta última reunión con el señor Zelensky, escuchando la bravuconería de este señorito, la insolencia. Entonces la verdad que ha sido también para mí, y me imagino para la mayoría de la gente, eh, ha sido de alguna manera una sorpresa que el presidente Donald Trump se haya mostrado pero tan tranquilo y tan pusilánime por momentos con, con toda esta bravuconería del señor Zelensky. ¿Qué es lo que, qué es lo que espera ahora Europa de esta, de esta amarga experiencia de uno de sus hombrecitos de la guerra? Yo creo que Europa, como lo vine denunciando hace muchos años en varios de mis artículos, aquellos que me leen en mi página de Miami Perú World News, tienen que o saben perfectamente que yo venía denunciando esta guerra entre Rusia y Ucrania como una grave consecuencia y un mal cálculo de la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza en su momento, con el presidente Joe Biden. Jamás se debió permitir, jamás Estados Unidos debió haber tenido intención de colocar alguna base, ninguna de sus bases militares en Ucrania, que era prácticamente el patio de, de Rusia, violando el Tratado de Minsk, además. Eh, la Unión Europea jamás debió barajar la idea de querer integrar a Ucrania como miembro de la OTAN, porque lo decía perfectamente y lo denunciaba en su momento Putin, y yo lo reflejaba en mis artículos, que es que si se aceptaba a Ucrania dentro de la Unión Europea y por cualquier razón los ucranianos, un buen porcentaje de ucranianos que reclamaban eh, que no estaban conformes con, eh, con los con una buena parte de los rusos que todavía estaban y que viven todavía en Ucrania. Hay que recordar que el 80% de los ucranianos hablan ruso. Más de la mitad de la población han querido integrarse nuevamente a Rusia, como lo hicieron en Crimea. En Crimea no fue que vino Putin y se almorzó a Crimea. Hubo un plebiscito. Ellos querían regresar a pertenecer a Rusia. Y en el plebiscito ganaron, y por eso que se reintegraron a Rusia. Y obviamente Putin, que estaba en ese momento de presidente, aceptó. Y es por eso que Obama no hizo absolutamente nada. Puso 2 o 3 sanciones que pasaron desapercibidas, y los miembros de la OTAN tampoco hicieron nada, porque no había habido ni una guerra, ni una prepotencia del ejército ruso para anexarse a Crimea. No fue así en ningún momento. Entonces, como había parte del Donbass, rusos que vivían en el Donbass, en la frontera, querían regresar para pertenecer y conformar la nacionalidad rusa, pertenecer nuevamente a los rusos. No estuvieron de acuerdo los ucranianos, es entendible, y es por eso que tomaron una serie de acciones, y es entendible,
para acallar esas voces inconformes que reclamaban volver a pertenecer a la Gran Rusia. ¿Qué es lo que pasó? Eh, Vladimir Zelensky comenzó a prohibir el idioma ruso, sabiendo que el 80% hablaba ruso, se prohibió hablar el idioma ruso, se prohibió en toda Ucrania tener abandonar la cultura rusa, profesar alguna religión la cristiana, y una serie de disposiciones que eh, ponían a buen porcentaje de su población con ciertas disposiciones para desempeñarse y desenvolverse en su día a día. Pero bueno, eso es un tema un poco más largo. Entonces, decía que los europeos apostaron por la guerra entre Rusia y Ucrania. En su momento también lo decía yo, era tan fácil absorber a Rusia dentro de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea representaba la gasolinera de Europa, el combustible para Europa, el gas para Europa. Hay que saber que Europa, la vieja Europa, no tienen absolutamente nada. No tienen ningún tipo de riquezas, no tienen gas, no tienen combustible, no tienen petróleo, no tienen minerales. Las, las tierras raras por las que estaba el presidente el presidente Donald Trump estaba intentando llegar a un acuerdo con los ucranianos, una forma de cobrar la inmensa deuda, los miles de millones de dólares que los Estados Unidos otorgaron a los ucranianos. La idea del presidente Donald Trump era recuperar, por supuesto. Eran más de 350 mil millones de dólares. Con 350 mil millones de dólares se transforma más de un país grande como Perú, Colombia, Argentina o tantos más. Entonces ese dinero se les entregó a los ucranianos para esta eh, guerra tonta, esta, esta, este enfrentamiento absurdo que nunca debe haber sucedido. Entonces, el presidente Trump, un presidente que quiere pasar a la historia como un presidente pacifista, estaba tratando de llegar a un acuerdo con Zelensky y posteriormente lo iba a hacer con Putin, con quien ya había adelantado ciertas conversaciones, y el mismo Donald Trump había dicho la, la disposición del presidente Putin de llegar a un acuerdo de paz. Nadie quiere guerras, el mundo no quiere guerras, nadie quiere saber que mueran países enfrentados, militares que pierden la vida, de ningún país. Todos tienen familias, todos tienen hijos o todos son hijos. Entonces, la sangría tenía que parar en algún momento, y qué bueno que Donald Trump se tomó esa disposición muy a pecho para parar esto. Sin embargo, pues, este personajillo bravucón de Zelensky, ya todos lo hemos visto, no quiere llegar a ninguna paz. Todo lo contrario, quiere más armas, quiere continuar, no tiene ningún tipo de dolor
ni se compadece de sus soldados, para nada. Quiere más guerra, quiere que continúe la matanza. Y la verdad que esa falta de respeto que ha mostrado todo el pueblo estadounidense es algo que va a tener que pagarlo muy caro. El presidente Donald Trump, yo no creo que va a querer continuar las conversaciones con este señor. Si continúan las conversaciones en algún momento, lo va a hacer con alguna otra persona, menos con Zelensky. Y es triste que esto haya terminado así, porque en realidad el presidente Trump tiene una gran voluntad de parar y terminar todo esto. No sabemos qué ocurrirá en los próximos días. Esta pelea que ha sucedido hace unas horas en la Casa Blanca ha sido de tomar balcones, y esperemos que por el bien mundial, por la paz mundial, algo bueno se le ocurra a Donald Trump para que esta matanza de pueblos hermanos no continúe. Saludos, amigos. Espero sus comentarios. Un abrazo para todos.